Buenas noches, bienvenidos a las clases de matemáticas del profesor Guillermo Vargas y continuamos con el tema de derivadas. Atención, alumnos de quinto y sexto semestre de bachillerato. Miren, vamos a ver algo. En el tema de derivadas habíamos comentado que existen fórmulas para hacer o para resolver diferentes ejercicios, ¿verdad? Habíamos visto hasta la fórmula número 5. Les decía yo que era una promesa el revisar las demás fórmulas por lo siguiente. Las primeras son sencillas y son las básicas, las que debemos entender como principio básico de la derivada, ¿verdad? Por ejemplo, en las fórmulas de las derivadas tenemos la fórmula que la derivada de un número, siempre la derivada de un número va a ser igual a 0. Esa es la fórmula número 1, es decir, cuando encontremos en una función algebraica que tengamos que derivar un número solo, ese va a tender a 0 y siempre va a ser 0. Cuando tengamos en la fórmula 2, por ejemplo, en la fórmula 2 que tengamos una variable sola, si tenemos que una función algebraica con diferentes cantidades que tengamos que derivar, una sola variable entonces va a ser igual a 1, ¿verdad? Es igual a 1. En la fórmula 3 tenemos la derivada con respecto de x de u más v menos w. En este caso tenemos tres cantidades diferentes. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Miren, la derivada de x con respecto de y, por ejemplo. Vamos a poner, perdón, la derivada de u, vamos a utilizar las más letras. La derivada de u con respecto de x de 5u cuadrada, para utilizar las mismas variables, más la derivada de b con respecto de x de 3v al cubo, por ejemplo, menos la derivada de w con respecto de x de 2w, por ejemplo, ¿verdad? La forma básica, recordemos que la forma básica de derivar esta expresión, estas cantidades, de acuerdo a la fórmula 3, es de la siguiente forma. Aquí ya vamos a empezar a derivar. Esto es igual a, ¿se acuerdan? La derivada del formato básico es multiplicar el exponente por la base y restarle 1 al exponente. Entonces es 2 por 5, 10 u a la 2 menos 1, entonces es a la u, ¿verdad? Más 3v al cubo, es decir, 3 por 3, 9, v a la 3 menos 2, perdón, a la menos 1, entonces en este caso queda 9v cuadrada, ¿estamos de acuerdo? Menos la derivada de w con respecto de x de 2w, es decir, el 1 imaginario que tenemos aquí, 1 por 2 a la menos 1. Entonces, esto es igual a 2, ¿verdad? Porque sería w a la 1 menos 1, es decir, w a la 0, ¿verdad? Y toda cantidad con exponente elevado a la 0 es 1, entonces tenemos así nada más. Esa es la derivada específicamente de este ejemplo de la fórmula 3. ¿Qué es lo que pasa en la fórmula 4? La fórmula 4 me dice que es la derivada con respecto de x de un valor constante, una constante por v. En este caso esto es igual al valor de la constante que se pone del lado izquierdo de la derivada y se multiplica por el valor que tengamos. Es decir, un ejemplo, la derivada con respecto de x de a x cuarta menos bx cuadrada. ¿A cuánto es igual? Miren, vamos a hacerlo paso por paso. Tenemos exactamente un valor constante que es a y otro valor constante que es b. Ese no cambia. Vamos a acomodar para ver cómo queda nuestra derivada. Esto es igual a la derivada con respecto de x de a x cuarta menos la derivada con respecto de x de b x cuadrada. Ahí ya está separada lo que estamos derivando, está separada nuestras cantidades, ¿verdad? Ahora vamos a aplicarlo a la fórmula, como me dice aquí la fórmula. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es igual a
por la derivada con respecto de x cuarta menos b por la derivada con respecto de x cuadrada. ¿Ah? Hasta aquí todavía no derivamos, ¿verdad? Solamente acomodamos nuestras cantidades, en este caso de acuerdo a nuestra fórmula 4, que dice que el valor constante tengo que ponerlo del lado izquierdo de la derivada o de la cantidad que voy a derivar. En este caso la A y en este caso la B. Mucho ojo, atención. ¿Qué es lo que sigue entonces? Entonces en este caso, en esta parte de la derivada vamos a poner A por la derivada de x cuarto. ¿Cuánto es la derivada de x a la 4? Decíamos entonces 4 por 1 a la x a la 4 menos 1, ¿verdad? Entonces esto es x, 4x cúbica, ¿verdad? Menos b. B está aquí y va a multiplicar a la derivada de x cuadrada, que esto es igual a 2x, ¿verdad? El resultado para acomodar mejor nuestras cantidades, para acomodarlas, esto es igual a, miren, ponemos primero nuestra cantidad 4a x cúbicas menos 2bx. Este es el resultado final precisamente de aplicar nuestra fórmula 4 de la derivada de un valor constante o una constante por un valor, en este caso x cuarta y x cuadrada, ¿verdad? Y finalmente tenemos la fórmula 5. Esta fórmula 5 es la famosa que ya hemos visto en algunos ejemplos, donde dice que la derivada de x de u por b es el formato u por b, ¿se acuerdan? Por eso les decía precisamente la secuencia de las fórmulas, que para ustedes puede ser probablemente otro valor, ¿verdad? Otro valor en el número de las fórmulas, pero sin embargo lo van a identificar del formato u por b, donde es igual a u por la derivada de v más v por la derivada de u. Y vamos a ver más ejemplos, que es básicamente donde más nos sirve aplicar esta fórmula, la fórmula 5, es cuando más practicamos la derivada. Bueno, muy bien, hasta ahora, atención, alumnos de quinto y sexto semestre de bachillerato, estas son las 5 primeras fórmulas básicas de la derivada. Muchas gracias.